Vimos que la frecuencia de mutaciones naturales es baja. Sin embargo, hay una variedad de agentes químicos, físicos y biológicos que pueden acelerar la frecuencia a la que ocurren las mutaciones. Estos agentes que inducen la generación de mutaciones se denominan mutágenos. Se conocen mutágenos biológicos, que son secuencias de ADN que pueden alterar las secuencias del material genético de su hospedador. Un ejemplo de ello son los transposones. Los mutágenos químicos, como su nombre lo indica, son compuestos químicos que inducen la formación de mutaciones. Y dentro de los mutágenos físicos se encuentran las radiaciones. Cuando se examina el conjunto de mutaciones inducidas por diferentes mutágenos, se observa una especificidad distinta que es característica de cada mutágeno. La especificidad surge de la preferencia de un mutágeno dado tanto para un cierto tipo de mutación como para los sitios mutacionales, es decir, en los puntos sensibles, los hotspots. Estos son regiones de ADN que contienen repeticiones cortas susceptibles de mutación, debido a que la ADN polimerasa tiene mayor posibilidad de cometer un error al copiar estas regiones. Los mutágenos actúan a través de al menos 3 mecanismos diferentes. Pueden reemplazar una base en el ADN, alterar una base para que específicamente aparee con otra base que no le corresponde, o dañar una base para que ya no pueda aparear con ninguna base en condiciones normales. Vamos a ver algunos mutágenos químicos y su modo de acción. Dentro de los mutágenos químicos, algunos son compuestos químicos que tienen estructura similar a las bases nitrogenadas, úricas o pirimídicas. Se llaman análogos de bases. Estos compuestos ocasionalmente pueden ser incorporados en el ADN en reemplazo de una base normal, durante la replicación del ADN. Por ejemplo, vemos en la figura el 5-bromouracilo, que tiene una estructura similar a la timina. Pero en vez de aparear con adenina, aparea con guanina. Y el compuesto denominado 2-aminopurina tiene una estructura similar a la adenina, pero en vez de aparear con timina, aparea con citosina. Debido a que estos análogos tienen propiedades distintas de apareamiento respecto del apareamiento de la base normal, pueden producir mutaciones debido al nucleótido incorrecto incorporado durante la replicación. En general, si uno de estos análogos de base se incorpora al ADN, en lugar de la base natural, el ADN se puede replicar normalmente la mayor parte del tiempo. Sin embargo, debido al apareamiento incorrecto de la base, en este sitio se va a producir errores de replicación del ADN con mayor frecuencia. La consecuencia es la incorporación de una base errónea en la nueva cadena del ADN y, por lo tanto, la introducción de una mutación. Esta mutación se va a poner en evidencia durante la correspondiente segregación de la cadena en la división celular. Por ejemplo, en el caso de la incorporación del 5-bromouracilo, este puede aparearse con guanina y, por lo tanto, en la segunda ronda de replicación va a causar la transición del par adenina-timina por guanina-citosina o viceversa. En esta tabla se muestran ejemplos de algunos mutágenos químicos, cómo reaccionan con el ADN y las modificaciones que generan. Por ejemplo, los compuestos químicos que reaccionan con el ADN, como el ácido nitroso, produce desaminación de la adenina y la citosina. Entonces, también en una segunda vuelta de replicación, el par adenina-timina cambia por guanina-citosina. Otro ejemplo son los agentes alquilantes, que son sustancias químicas que reaccionan con los grupos amino, carboxilo e hidroxilo, sustituyéndolos con grupos alquilo. Un ejemplo de un potente mutágeno de este grupo es la nitrosoguanidina.
Generalmente induce mutaciones a una frecuencia más alta que los análogos de base. A diferencia de los análogos de bases, que tienen un efecto solo cuando se incorporan durante la replicación del ADN, los agentes alquilantes pueden introducir un cambio incluso en el ADN no replicante. Tanto los análogos de bases como los agentes alquilantes tienden a inducir transiciones de pares de bases. Otro grupo de mutágenos, químicos son los colorantes que se intercalan entre las cadenas de ADN. Ejemplos de ellos son las acridinas, como el naranja de acridina. Estas son moléculas planas que funcionan como agentes intercalantes. Estos mutágenos se insertan entre dos pares de bases de ADN y los separan. Durante la replicación, esta conformación anormal puede conducir a inserciones o eliminaciones de una sola base en el ADN, que contiene el colorante acridina. Por lo tanto, las acridinas suelen inducir mutaciones de cambio de marco. El bromuro de etidio, que a menudo se utiliza para detectar ADN en electroforesis, también es un agente intercalante y por lo tanto un mutágeno. La mutagénesis por acción de agentes físicos se debe principalmente a distintos tipos de radiaciones que son altamente mutagénicas. Podemos dividir la radiación electromagnética que causa mutaciones en dos categorías principales, las no ionizantes y las ionizantes. Aunque ambos tipos de radiación se utilizan para generar mutaciones, la radiación no ionizante, como la radiación ultravioleta, tiene el uso más amplio. Las bases de purina y pirimidina de los ácidos nucleicos absorben fuertemente la radiación ultravioleta y el máximo de absorción para ADN y RNA es a la longitud de onda de 260 nanómetros. La destrucción de células por radiación ultravioleta se debe principalmente a su efecto sobre el ADN. Aunque se conocen varios efectos, un efecto bien establecido es la producción de dímeros de pirimidina, en la que dos bases de pirimidina adyacentes, ya sean citosinas o timinas, en la misma cadena de ADN, se unen covalentemente entre sí. Esto impide a la ADN polimerasa copiar el ADN o puede ocurrir que la ADN polimerasa interprete mal la secuencia en este punto y cometa un error. La fuente de radiación ultravioleta más utilizada para la mutagénesis es la lámpara germicida, que emite radiación en la región de 260 nanómetros. La dosis de radiación ultravioleta utilizada mata aproximadamente entre un 50 y 90% de la población celular y luego se seleccionan o analizan los mutantes entre los sobrevivientes que quedaron. Las radiaciones ionizantes es más potente que la radiación ultravioleta e incluye rayos de longitud de onda corta, como rayos X, rayos cósmicos y rayos gamma. Estos rayos hacen que el agua y otras sustancias se ionicen y los efectos mutagénicos resultan indirectamente de esta ionización. Entre las especies químicas formadas se encuentran los radicales libres, de los cuales el más importante es el radical hidroxilo. Los radicales libres reaccionan y dañan distintas macromoléculas en la célula, incluyendo al ADN. Esto causa tanto roturas de doble cadena del ADN y también de una sola cadena, que pueden provocar reordenamientos o grandes lesiones. Las dosis bajas de radiación ionizante solo producen unos pocos impactos sobre el ADN, pero a dosis más altas se producen múltiples impactos que causan la fragmentación del ADN. A veces esta fragmentación no se puede reparar y por lo tanto provoca la muerte de la célula. En la siguiente tabla vemos la frecuencia de mutaciones inducidas por distintos mutágenos en Neurospora, un ascomicete. En este organismo es fácil detectar los mutantes cuando se producen mutaciones en el locus AD3, porque las colonias mutantes son de color rojo púrpura, mientras que las colonias de las cepas salvajes son blancas. Como pueden observar,
se ven cuáles son los agentes mutagénicos más potentes de acuerdo al número de mutantes obtenidos. Mencionamos al principio de la clase que una mutación es un cambio heredable en el material genético. Por lo tanto, si el ADN dañado se puede corregir o reparar antes de que la célula se divida, no se producirá ninguna mutación. La mayoría de las células poseen diferentes mecanismos de reparación del ADN para corregir los errores o reparar los daños. La mayoría de estos sistemas de reparación de ADN son virtualmente libres de errores. Sin embargo, algunos son propensos a errores y el proceso de reparación introduce la mutación. Algunos tipos de daño en el ADN, especialmente el daño a gran escala causado por productos químicos muy mutagénicos o por grandes dosis de radiación, pueden interferir con la replicación. Si las lesiones causadas no pueden ser reparadas antes de que comience la replicación, esta se estancará y en el cromosoma se producirán roturas con efectos letales. Los procesos de reparación del ADN se pueden agrupar en tres categorías. Reversión directa, recordemos que vimos el proceso de la reversión, o sea, los revertantes, reparación de daños de una sola hebra y reparación de daños de dos hebras. La reversión directa se aplica a las bases que han sido alteradas químicamente, pero cuya identidad no es reconocible. No se necesita un molde para ello. Por ejemplo, algunas bases alquiladas se reparan mediante la eliminación directa del grupo alquilo. Se conocen varios sistemas que reparan el daño del ADN de una sola hebra. En estos casos, la hebra del ADN dañado se elimina y la cadena opuesta, que no está dañada, se utiliza como molde para reemplazar los nucleótidos faltantes. El daño de la hebra doble, incluidos los enlaces de hebra cruzada y las roturas de doble cadena, son especialmente peligrosos. Estas lesiones son reparadas por mecanismos de recombinación y pueden requerir una reparación propensa a errores. Algunos tipos de lesiones en el ADN pueden provocar que se frene la replicación del ADN por la polimerasa 3. La replicación bloqueada, así como ciertos tipos de daños severos en el ADN, activan el sistema de reparación denominado SOS. El sistema SOS, entonces, inicia una serie de procesos de reparación del ADN, algunos de los cuales están libres de errores. En otros procesos de reparación, el sistema SOS también permite que la reparación del ADN se produzca sin un molde, es decir, sin el apareamiento de bases específicas. Esto da lugar a que se generen muchos errores y por lo tanto muchas mutaciones, pero permite la supervivencia de la célula en condiciones que de otra manera serían letales. En la actualidad se ha avanzado en el estudio del sistema de reparación SOS de Escherichia coli. Se sabe que el sistema SOS regula la transcripción de aproximadamente 40 genes que están distribuidos o ubicados en todo el cromosoma y los que están involucrados en la tolerancia al daño del ADN y la reparación del ADN. En la tolerancia al daño del ADN, las lesiones del ADN permanecen en el material genético, pero son ignoradas por ADN polimerasas específicas, como son la polimerasa 4 y la polimerasa 5, que pasan por alto la lesión que se produce en el ADN. Es decir, pasan por el ADN dañado ignorando el daño, un proceso que se conoce como síntesis de transmisión. Estas enzimas copian las lesiones de la plantilla de ADN que normalmente detienen la replicación por la polimerasa 3 de alta fidelidad. Incluso si no hay una hebra molde disponible para permitir la inserción de las bases correctas,
es menos peligroso llenar el vacío agregando las bases al avanzar y agregarlas al azar que dejar que permanezca el hueco. En consecuencia, la síntesis de la translación genera muchos errores. Como vemos en el esquema de la figura, el sistema SOS es un regulón. Esto significa que está formado por un conjunto de genes que son coordinadamente regulados, pero que se transcriben en forma separada. Los genes del sistema SOS están regulados por las proteínas LEX-A y REC-A. LEX-A es un represor que, en condiciones normales, se encuentra unido en la región del operador de los distintos genes del regulón. La proteína REC-A, que normalmente funciona en la recombinación genética, como vamos a ver en la próxima clase, se activa por la presencia de ADN dañado, en particular cuando hay una cadena de ADN de simple hebra que resulta cuando la replicación se detiene. Los genes del operón HUMU-D y HUMU-C codifican para las subunidades de la ADN polimerasa 5 propensa a error. El gen DIMB codifica para la polimerasa 4 también propensa a errores. Todos estos genes que se observan en la figura pertenecen al regulón SOS y por lo tanto se inducen en respuesta al daño del ADN. Cuando se induce un daño en el ADN, por ejemplo, por radiación ultravioleta, la polimerasa 3 se detiene en la lesión y esta lesión induce al sistema SOS. La proteína REC-A adquiere su forma activa cuando se une al ADN monocatenario en presencia de ATP. REC-A activa, indicada en la figura como REC-A con asterisco, tiene múltiples funciones en la respuesta SOS y sus efectos son primordiales tanto para la regulación del sistema SOS como para que se lleve a cabo la reparación corriente abajo. Cuando la proteína REC-A se activa, actúa como coproteasa y facilita la escisión autocatalítica de la proteína represora LEX-A. LEX-A se inactiva por autocatálisis y entonces ya no está disponible para unirse al operador de los genes del regulón SOS. Además, la actividad proteasa de REC-A facilita la escisión autocatalítica de la proteína HUMU-D. HUMU-D, por escisión autocatalítica, forma una proteína más corta y activa, indicada por HUMU-D asterisco, apóstrofe en la figura. HUMU-D activa, forma un dímero y se une a HUMU-C. Este complejo luego une una subunidad de REC-A formando el complejo activo de la polimerasa 5, denominado polimerasa de translesión. Este complejo de la polimerasa de translesión reemplaza a la polimerasa 3 en el sitio de la lesión. Una vez que el daño ha sido reparado, el regulón SOS es reprimido y la mutagénesis cesa. La prueba de Ames, o test de Ames, hace uso práctico de mutaciones bacterianas para detectar sustancias químicas potencialmente peligrosas en el ambiente. Debido a que los mutantes se pueden detectar en grandes poblaciones de bacterias con una sensibilidad muy alta, las bacterias se pueden usar para detectar sustancias químicas en busca de mutagenicidad potencial. Esto es muy importante,
porque muchos productos químicos mutagénicos también son cancerígenos, capaces de causar cáncer en humanos y animales. La variedad de productos químicos, tanto naturales como artificiales, que encuentran los humanos a través de la exposición agrícola e industrial es enorme. Hay evidencias de que algunos cánceres humanos tienen causas ambientales, muy probablemente a partir de diversos productos químicos, lo que hace que la detección de carcinógenos químicos sea un tema muy importante. No todos los mutágenos son también carcinógenos, sin embargo, la correlación es alta. Además, los productos químicos que pueden inducir mutaciones pueden potencialmente también dañar la línea germinal y provocar problemas de fertilidad y mutaciones en las generaciones futuras. Por lo tanto, saber que un compuesto es mutagénico para las bacterias es una advertencia de un posible peligro. Las pruebas bacterianas para la detección de potenciales carcinógenos fueron desarrolladas principalmente por Bruce Ames y sus colegas de la Universidad de California en Berkeley, y en consecuencia, la prueba de mutagenicidad se conoce como la prueba de Ames. Las mutaciones genéticas se detectan fácilmente en bacterias cuando causan cambios en los requisitos de crecimiento de la célula. El test de Ames es un ensayo bacteriano a corto plazo ampliamente aceptado para identificar sustancias que pueden producir daño en el ADN que conducen a mutaciones genéticas. La prueba se basa en la búsqueda del aumento de la tasa de revertantes en cepas bacterianas mutantes ausótrofas en presencia del agente mutágeno sospechado. Es importante que la cepa ausótrofa lleve una mutación puntual para que la tasa de reversión pueda ser medible. Como ya vimos, las células ausótrofas no crecen en un medio que carece del nutriente requerido, por ejemplo un aminoácido, e incluso poblaciones muy grandes de células ausótrofas pueden sembrarse en una placa de Petri sin la formación de colonias visibles. Sin embargo, si los organismos que sufrieron retromutación, es decir, los revertantes, están presentes, van a crecer en ausencia del nutriente y van a formar colonias. Por lo tanto, si sembramos una suspensión de 10 a la 8 células ausótrofas bien dispersas en la superficie de una placa de Petri, que contiene en esta placa de Petri un medio de cultivo sin el nutriente requerido, luego de un periodo de incubación adecuado a la temperatura requerida, se pueden detectar colonias de revertantes como se observa en la figura. Los ausótrofos de histidina de Salmonella entérica y ausótrofos del triptofano de Escherichia coli han sido las principales herramientas microbianas del test de Ames. En la siguiente tabla vemos algunos ejemplos de las cepas mutantes utilizadas, algunas de ellas, el tipo de mutación que transportan, qué gen afecta y algunos ejemplos de los mutágenos que pueden generar revertantes. Uno de estos ejemplos, la cepa de Salmonella, denominada cepa T-A100, tiene una mutación puntual en el gen que codifica para histidina G. El número 46 indica, si recuerdan, el número de mutante aislado. Esta resulta de la sustitución de una leucina, o sea, el código GAG, por el código GGG, por una prolina. Esta mutación es revertida al estado de tipo salvaje por mutágenos que causan mutaciones de sustitución de pares de bases, principalmente en uno de los pares guanina-citosina. Y otros ejemplos de otras cepas utilizadas, a título informativo. Estas cepas ausótrofas son incapaces de sintetizar el aminoácido requerido, histidina en el caso de Salmonella y triptofano en el caso de Escherichia coli. Por lo tanto, no pueden crecer y formar colonias en su ausencia. Como vimos en la clase de hoy, los mutágenos pueden generar nuevas mutaciones en el mismo sitio o en otro sitio, restaurando el fenotipo. Entonces, los revertantes van a crecer en ausencia del aminoácido requerido y formar colonias.
Por esta razón, la prueba a menudo se conoce como un ensayo de reversión. Si la tasa de reversión ha aumentado por la presencia de un mutágeno químico, el número de colonias revertantes será mucho mayor al de revertantes naturales. La prueba se realiza sembrando sobre un medio de cultivo sin histidina un cultivo de Salmonella auxótrofos de histidina. Se le coloca en el centro de la placa un disco de papel de filtro estéril impregnado en el compuesto químico a testear. Y en otra placa, igual, se coloca un disco de papel de filtro impregnado en agua estéril. Tras una noche de incubación, se observan las placas en busca de colonias revertantes. Se puede detectar la acción mutagénica de un compuesto observando un halo de retromutantes en la zona alrededor del disco de papel, como se ve en la figura de la derecha. En la placa de la izquierda se observan los revertantes naturales. Como se observa en esta figura, la cantidad de revertantes en presencia del compuesto químico es muy superior a la cantidad de colonias de los revertantes naturales. Esto quiere decir que el compuesto químico es altamente mutagénico. Se han introducido dos elementos adicionales en la prueba de Ames para que sea mucho más potente. El primero de ellos es usar cepas bacterianas que usen casi exclusivamente vías propensas a errores para reparar el daño en el ADN. Por lo tanto, los mecanismos normales de reparación son así frustrados. Esto se logró mutando el gen VRB que codifica para una proteína involucrada en el sistema de reparación del daño al ADN libre de errores. El segundo elemento importante es la adición de preparaciones de enzimas de híbrido. Esto se debe a que las bacterias no pueden metabolizar los químicos a través de los citocromos P450, como ocurre en los mamíferos y otros vertebrados. Por lo tanto, un componente clave para hacer que la prueba de mutagenicidad bacteriana sea útil fue la inclusión de un sistema exógeno de activación metabólica de mamíferos. Algunos productos químicos cancerígenos, como las aminas aromáticas o los hidrocarburos aromáticos policíclicos, son biológicamente inactivos, a menos que se metabolicen en formas activas. El sistema de activación metabólica generalmente consiste en una fracción sobrenadante de un homogenado de hígado de rata. Para aumentar el nivel de enzimas con actividad metabólica, los animales se tratan previamente con inductores del sistema oxidasa de función mixta, por ejemplo, con aroclor 1254, fenobarbital u otros. El compuesto químico en estudio, entonces, se incuba con el homogenado en un buffer específico o adecuado. Al cabo de un cierto tiempo, se embebe un disco de papel de filtro en esta mezcla. El disco de papel de filtro inundado con el compuesto químico activado se coloca en el centro de una placa en la que se ha sembrado la cepa bacteriana adecuada en un medio de cultivo deficiente en el nutriente requerido por el auxótropo, por ejemplo, histidina en el caso de Salmonella. Después de la incubación durante la noche, la mutagenicidad del compuesto se detecta observando los revertantes en la superficie de la placa como vimos previamente. Es necesario llevar a cabo esta prueba con concentraciones diferentes del compuesto y con controles apropiados positivos, usando mutágenos conocidos, y controles negativos sin mutágenos. Estos controles se utilizan porque los compuestos varían en su actividad mutagénica y pueden ser letales a niveles más altos. Como vemos en esta diapositiva, en la placa control se van a contar o se van a observar la cantidad de revertantes naturales. Y en las placas de prueba con el agente mutagénico se detectarán los revertantes obtenidos según la dosis del compuesto a testear. Como se observa en la figura, la dosis 1 del compuesto a testear
produjo mucha mayor cantidad de revertantes que la placa control, pero a su vez menor cantidad que los revertantes que se obtuvieron con la dosis 2. Una amplia variedad de productos químicos ha sido sometida a la prueba de Ames y se ha convertido en uno de los métodos de screening más útiles para determinar la posible carcinogenicidad de un compuesto. La prueba de mutagenicidad de Salmonella y Escherichia coli fue diseñada específicamente para detectar mutagénesis inducida químicamente. A lo largo de los años, su valor como tal ha sido reconocida por la comunidad científica y por agencias gubernamentales y corporaciones. La prueba se utiliza en todo el mundo como un screening o rastrillaje inicial para determinar el potencial mutagénico de nuevos productos químicos y fármacos, porque existe un alto valor predictivo para la carcinogenicidad en roedores cuando se obtiene una respuesta mutagénica. También se han desarrollado directrices internacionales para garantizar la uniformidad de los procedimientos de prueba antes de la presentación de datos a las agencias reguladoras, para el registro o aceptación de muchos productos químicos, incluidos los medicamentos y los biocidas. El hecho de que organismos tan distantes filogenéticamente como arquea y bacteria tengan aproximadamente la misma tasa de mutación podría sugerir que la presión evolutiva ha seleccionado organismos con la tasa de mutación más baja posible. Sin embargo, esto no es así. La tasa de mutación en un organismo está sujeta a cambios. Por ejemplo, se ha podido seleccionar en el laboratorio mutantes de algunos organismos que poseen mecanismos mejorados de corrección de errores y mejorados también para la reparación del ADN dañado, y por lo tanto son altamente precisos en la replicación y en la reparación. Sin embargo, estas cepas tienen un costo metabólico muy alto y por lo tanto los mutantes extremadamente precisos podrían estar en desventaja en el entorno natural. Aunque algunos organismos parecen beneficiarse de estos sistemas mejorados de reparación de ADN que les permiten ocupar nichos particulares en la naturaleza. Un ejemplo de ello es la bacteria Deinococcus radiodurans. Este organismo es 20 veces más resistente a la radiación ultravioleta y 200 veces más resistente a la radiación ionizante que Escherichia coli. Esta resistencia, que depende en parte de los sistemas redundantes de reparación de ADN y de un mecanismo para exportar nucleótidos dañados, permite que el organismo sobreviva en entornos en los que otros organismos no podrían hacerlo. Es así que se lo ha encontrado a este organismo cercano a fuentes concentradas de radiación o en las superficies de partículas de polvo expuestas a luz del sol, a intensa radiación solar. En contraste a los organismos que poseen sistemas de reparación altamente precisos, otros organismos se benefician de una incrementada tasa de mutación. Los sistemas de reparación de ADN están codificados en el genoma, por lo tanto, estos sistemas también son propensos a mutaciones. Entonces, si se producen mutaciones en los genes que codifican proteínas involucradas en los procesos de reparación, del ADN libre de errores, esto va a conducir a un organismo a tener mayor frecuencia de mutación. Recordemos que la subunidad proteica de la ADN polimerasa 3, que está implicada en la corrección de errores, es codificada por el gen denominado DNAQ. Algunas mutaciones en el gen DNAQ producen mutantes que son viables, pero tienen una mayor tasa de mutación. Estos organismos se conocen como hipermutables o mutador. Las mutaciones que conducen a un fenotipo mutador también se encuentran en otros genes que codifican proteínas que intervienen en otros sistemas de reparación del ADN, también libres de errores, como ser el gen VR20, que lo mencionábamos recién en el test de Ames. Las cepas microbianas con fenotipo mutador
parecen ser más abundantes en ambientes complejos y en constante cambio, donde las bacterias pueden estar sometidas a distintas situaciones de estrés. Estas condiciones parecen seleccionar organismos con mayor frecuencia de mutación. Es posible que alguna desventaja que pueda tener la alta frecuencia de mutación esté compensada con la generación de mutaciones útiles, que le otorgan al microorganismo que las posee mejores atributos para sobrevivir en ese nuevo nicho ecológico. Por lo tanto, las mutaciones útiles son el motor que dirigen la evolución en todas las formas de vida.